Hola, el día de hoy vamos a hablar de la fisiología del estómago. Entonces, pues inicialmente vemos que para ver la función es importante en todos los casos analizar la morfología. En este caso podemos observar que hay una eh, forma característica del estómago en donde se puede ver su conexión con el esófago, su conexión también con el duodeno, ¿sí? Y pues una curvatura mayor, una curvatura menor y otros detalles que ya se han visto previamente en clases de anatomía. Y se alcanza a ver aquí en este corte las estructuras o las características más bien de la pared interna que varían dependiendo del área que analicemos el estómago, pero que en esencia tiene un tejido glandular característico. Así como la pared tiene también varias capas de músculo liso y que son importantes para los procesos que se llevan a cabo en esta cavidad. En cuanto a la configuración externa, podemos ver que hay una porción descendente que eh, corresponde al cardias, al fundus y al cuerpo, que comprende 2/3 partes de la longitud del estómago. Se distinguen fácilmente, dice, el fundus y el cuerpo esencialmente. El cardias es una pequeña región localizada como conexión hacia el esófago. Después observamos, y es diferente tanto en la morfología como en la función y en la disposición, una porción pilórica que se considera horizontal, se está hecha ligeramente en un sentido oblicuo superior y se une al duodeno a la altura del surco duodeno pilórico. Este antro pilórico también, si hacemos una disección de un espécimen, podemos observar que tiene una composición muscular y mucosa distinta a las demás áreas del estómago y se inicia en 3 a 4 centímetros del píloro y especialmente existen en esa mucosa muchas células que secretan gastrina, una hormona de la que vamos a hablar más adelante. La configuración interna también varía, habiendo un estómago a través de un corte medio podemos encontrar y definir varias áreas internas que corresponden a las que habíamos visto anteriormente, como podemos ver diferencias en el cardias y en el píloro notablemente, ¿sí? Si observamos o analizamos las capas del estómago del exterior al interior, podemos ver una capa serosa, después una capa muscular y una capa mucosa, en donde se observan algunos pliegues y algunas regiones en donde va a haber una gran cantidad de glándulas. La capa muscular tiene 3 planos de fibras, cuando menos, fibras longitudinales, circulares y oblicuas. En algunos casos y en algunos libros de algunos histólogos que analizan con mucho detalle mencionan la presencia hasta de 7 disposiciones diferentes en esas capas musculares. Después hay una capa submucosa formada de tejido areolar laxo que une las capas mucosa y muscular, en las cuales hay una capa pues de músculo liso y después una capa mucosa que tiene una gran cantidad de pliegues, ¿sí? Que limitan entonces depresiones de forma variable dependiendo del área del estómago que estemos observando. Las células que existen en la mucosa podemos clasificarlas de muchas formas, pero aquí comentamos algunas clasificación que ayuda a entender mejor los procesos que ocurren y que analizamos en el curso de fisiología. Entonces ahí hay células mucosecretoras que producen grandes cantidades de moco viscoso alcalino formado por una capa que constituye un escudo protector de la pared gástrica. Y también tenemos células mucosas del cuello glandular, ¿sí? Que secretan buenas cantidades de pepsinógeno y moco fluido que ayuda a lubricar y permitir el movimiento de los alimentos, mientras que también colabora con la protección gástrica. En el fondo de este tejido glandular es en donde existen algunas
células especializadas tempranamente, digamos, a partir de células madre dispuestas en esta región, o poco diferenciadas, que permiten que éstas se vayan diferenciando para que obtengan un patrón que les permitirá su función, ya sea muy cercano a la luz del estómago o en las profundidades, produciendo proteínas y enzimas que tienen diferentes funciones. Las células principales secretan grandes cantidades de pepsinógeno, el cual en cuanto entra en contacto con el ácido clorhídrico se activa y se convierte en pepsina y juega un rol importante en la digestión de péptidos. ¿Sí? Mientras que en las células parietales juegan un papel muy importante, ya que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco para propiciar la digestión no solo ahora de las proteínas, sino generalmente de aquello que está en la luz del estómago. Cuando se destruyen, una persona puede tener aclorhidria e incluso anemia perniciosa, ya que el factor intrínseco es determinante de la absorción de vitamina B12. Como les había dicho, dependiendo de las áreas que analizamos del estómago, podemos encontrar diferentes tipos de glándulas. Vamos a tener glándulas en el cardias, unas glándulas secretorias comunes de ácido clorhídrico y pepsina, ampliamente distribuidos en el fondo y el cuerpo. Y las glándulas pilóricas, que una diferencia notable es que producen gastrina en grandes cantidades. Las glándulas succínticas, que se localizan en el fondo y el cuerpo, producen la mayor parte del jugo gástrico, ¿sí? Ácido clorhídrico y el factor intrínseco y pepsinógeno. ¿Sí? Y las glándulas pilóricas, dijimos que pues va a haber una mayor presencia de esas células que puedan producir gastrina. Tiene una secreción viscosa y espesa que da un mucus para lubricar el interior de la cavidad del estómago y propiciar el paso de ese contenido ácido, pero empezar a protegerlo para su vaciamiento a la luz intestinal, que tiene características distintas a las del estómago. Dentro de las funciones importantes del estómago podemos encontrar aquellas que tienen relación con eventos mecánicos, y estas ocurren en dos procesos esenciales. Uno que ocurre inicialmente, en el que aquel bolo que pasa a la luz del estómago se almacena durante media hora hasta 2 horas para que los nutrientes sean expuestos a algunos factores que van a permitir la digestión, esencialmente el ácido clorhídrico y la pepsina, que se activa en esas condiciones. Y después una segunda fase en donde el estómago mezcla estos alimentos y propulsa para triturar, generar propulsión, triturado, retropulsión, y entonces digamos que prácticamente amasar el contenido y darle las características que permitan una adecuada condición para que pueda ser vaciado a la luz del intestino. En las funciones químicas se basan en la acción química del jugo gástrico y se secreta en la mucosa gástrica del estómago. Los componentes de este jugo gástrico son el ácido clorhídrico, el mucus y la pepsina. Puede que suene muy repetitivo esto, pero es lo esencial que tenemos que saber: la acción química del estómago. Este jugo gástrico va a condicionar, junto con aquellos eventos mecánicos, la formación del quimo, ¿sí? Y pues permitirá que se degraden los alimentos para su absorción adecuada. Entonces, el movimiento del estómago, aunque también su secreción, está influenciada por una compleja acción nerviosa y hormonal. Nerviosa porque el sistema entérico, pero también el sistema autónomo, actúan de manera importante en el control, pero también muchas hormonas que se producen en el mismo tracto gastrointestinal actúan modulando esta motilidad. Los líquidos, generalmente, o una masa muy parecida al líquido,
muy licuada, pues pasa al píloro, mientras que los sólidos deben ser incluso a veces por retropulsión mantenidas en el estómago para que generen tamaños de partículas apropiados y después puedan pasar por ese esfínter pilórico hacia el duodeno. La secreción también está regulada. Hay una secreción, dijimos, de moco, ácido clorhídrico, proteasas, hormonas y algunas otras sustancias, entre ellos el factor intrínseco, que son moduladas de manera importante por elementos que tienen efecto en la pared del estómago, desde la sangre y desde el mismo luz del tracto gastrointestinal, e incluso por el aporte que está formando el contenido en la luz del estómago. Los principales constituyentes del jugo gástrico, de los cuales tenemos que recordar sus funciones, son el agua, que sirve como un solvente de lo que está en el estómago, electrolitos que mantienen el pH y la osmolaridad, un pH que comúnmente se cita por debajo del 3, mucina que lubrica y protege la superficie de la mucosa, pepsina que propicia la digestión de proteínas, lleva a cabo la digestión de proteínas, la gastrina que regula la secreción dentro del estómago, pero también en otras áreas del tracto gastrointestinal, quimosina y pepsina, lipasa que también empieza a jugar un rol importante en la digestión de algunos tipos de lípidos, y el factor intrínseco que va a permitir la absorción de vitamina B en el intestino delgado, especialmente en el ilio. La composición del jugo gástrico, entonces, esencialmente es agua, también ácido clorhídrico y algunas enzimas. Enzimas que son secretadas desde las glándulas del estómago, ¿sí? Generalmente como zimógenos. Esto quiere decir que deben de hallar alguna condición para que se hagan la forma activa de la enzima, o sea, como pepsinógeno. Por medio del pH llegan a activarse algunas moléculas de pepsinógeno, se escinde, se corta y después la misma pepsina puede hacer autocatálisis y actuar sobre el pepsinógeno para hacer más partículas de pepsina que son activas y actuar digiriendo proteínas y liberando a partir de estas péptidos que sean más fáciles de absorber en los diferentes segmentos del intestino delgado. El factor intrínseco sabemos que es una glucoproteína que se produce en la célula parietal y es necesario para absorber la vitamina B12 en la mucosa ileal, para después ser transportada al hígado y procesada para los efectos que se conocen, pues, múltiples en todo el organismo. Estimulan su secreción la acetilcolina, la histamina y la gastrina. La lipasa gástrica, que dijimos que puede reducir algunos lípidos, esencialmente aquellos que contienen triglicéridos, y la mucina, que protegerá la luz del estómago. La regulación de la secreción gástrica es un fenómeno muy interesante y comúnmente analizado como básico en fisiología, ¿no? Entonces, pues tenemos que saber que está regulado por factores nerviosos y hormonales, por mecanismos de estos tipos, y estimulan la secreción de las glándulas gástricas, acetilcolina, gastrina e histamina. Esencialmente esos son los agentes que quizá tengan más relevancia como reguladores de la secreción gástrica. La gastrina tiene formas de 17 y 34 aminoácidos, se producen en las células G antrales, y también un péptido liberador de la gastrina que se ha identificado que se libera del vago. El pH mayor de 3 estimula la secreción de esta gastrina, y cuando tenemos ya una luz ácida, o bueno, un contenido con un pH por debajo de 3, se inhibe la secreción de la gastrina. Las neuronas del péptido inhibidor vasoactivo estimulan también
la somatostatina, estimulan, perdón, la liberación de gastrina, mientras que la somatostatina atenúa la secreción gástrica. La somatostatina entonces tiene un papel importante en el estómago, la producen las células D del antro y del cuerpo en el estómago, aunque se produce más en otras regiones del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Y lo que sí se conoce muy bien es que el pH ácido estimula la secreción de somatostatina y entonces regula, ¿sí?, la secreción de gastrina y de ácido clorhídrico. Y también se sabe que la estimulación vagal inhibe esta secreción de somatostatina. Y la función más importante de esta hormona es modular la secreción de ácido y gastrina, digamos que limitar pues la secreción de ácido y gastrina, mientras que también inhibe la secreción endocrina y exocrina del páncreas. Hemos mencionado ya algunas otras ocasiones que la somatostatina es un inhibidor por excelencia de la secreción glandular. Esto entonces funciona como un mecanismo protector del tracto gastrointestinal y propicia así tanto mantener eh, las mucosas no lesionadas por los mismos mecanismos de acidificación de la luz gástrica, como para aumentar la absorción de algunos nutrientes. También en el estómago, aunque en otros segmentos se puede describir una mayor producción, se secreta bicarbonato, ¿sí? Se secreta en la mucosa, se cree que es un componente esencial de protección del mismo ácido al que se exponen. Parece que entre el moco y la secreción de bicarbonato se forman capas que permiten la protección de las capas más expuestas a ácido clorhídrico y pepsina. Y se sabe que agonistas colinérgicos y el vago incrementan la producción de su secreción en la región del vago. La inhibición de la secreción del estómago se da por diferentes mecanismos, ¿sí? O sea, en el cuerpo y el antro, ¿sí?, lo que va a suceder es que al remover algunas proteínas y distensión mientras el estómago se vacía, ¿sí?, vamos a tener acción sobre nervios intrínsecos de la pared, el vago, el área glandular pilórica, que disminuyen la secreción de gastrina y por lo tanto pues disminuye la secreción gástrica. En el antro, ¿sí?, también vamos a ver que el incremento de la secreción de ácido va a disminuir la secreción de gastrina, ¿sí? Y vamos a ver que también en el duodeno, una vez que se exponen grasas, ácidos, la hipertonacidad del contenido luminal y la distensión, van a propiciar un reflejo enterogástrico en donde aumentan la secreción algunas enterohormonas y estas disminuyen la secreción gástrica. Y entonces, en esta sesión, de hecho, algo importante es analizar a detalle la secreción del estómago. Esto se centra en las células parietales, las cuales liberarán protones, ¿sí?, a través de un mecanismo de una bomba que expulsa protones gastando ATP y generalmente en un contratransporte con potasio, ¿sí? Estos protones son esencialmente obtenidos a través de una reacción de la anhidrasa carbónica, y por cada molécula de protones que se expulsa, una molécula de bicarbonato es expulsada también, pero hacia la región vasolateral, y entonces con posibilidad de alcanzar el torrente sanguíneo. Por eso se dice que por cada protón que se saca a la luz, una molécula de bicarbonato alcanza la sangre, y entonces se genera un fenómeno que se llama marea alcalina, cuando hay una alta secreción de protones hacia la luz del estómago. Pero estos protones no van a estar libres o solos mucho tiempo, reaccionarán con cloruro, que también se libera de las células parietales por diferentes mecanismos y canales, ¿sí?, para ejercer una acción
importante en los alimentos que estarán en la luz intestinal. ¿Sí? Si analizamos de una manera más general y no solo centrados en una sola célula, además de observar la secreción de protones, también podemos ver que pues va a haber otras células que van a liberar muco y que se forman entonces una región donde están las células, otra capa que es un gel mucoso que les da protección a estas células y una región en la luz que va a tener al ácido clorhídrico, ¿sí? Y a las enzimas que van a iniciar la digestión, especialmente de péptidos. Se ha analizado con mucho cuidado cuál es la posibilidad de regular las células parietales, ya que en diversas patologías se ha manifestado una secreción aumentada de ácido hacia la luz del estómago. Entonces han encontrado diferentes células que actúan importantemente como reguladoras de la secreción parietal. De ahí entonces pues varias de las del sistema nervioso autónomo y entérico que liberan acetilcolina y que actúan a través de los receptores M2 en la célula parietal. ¿Sí? Y otras que actúan también a través de ese mismo tipo de receptor y por la liberación de ese neurotransmisor en células enterocromafines que van a liberar histamina y esta histamina va a actuar también a través del receptor H2 en la célula parietal para incrementar la secreción de protones. En contraparte hay unas células D que van a estar produciendo somatostatina y van a inhibir la secreción de las células parietales. Hay otro sistema que es importante para incrementar la secreción de las células parietales y este es el de la gastrina o la colecistocinina que comparten los receptores SK-A o B para recibir esta gastrina y entonces incrementar la secreción de estas células parietales. La gastrina se libera desde las células G del antro y libera hacia el torrente sanguíneo para que actúe como una hormona en las células parietales. De la misma manera que dijimos que había células D en el mismo estómago y en otras regiones adelante del tracto gastrointestinal que van a ser capaces de secretar somatostatina para actuar por medio de una acción endocrina en las células parietales. Aquí también podemos analizar todos aquellos agentes que actúan en las células parietales y decimos que el vago con su acetilcolina estimula, las células enterocromafines con su histamina estimulan y las células G con la gastrina estimulan, ¿sí? Mientras que también las células D inhiben entonces a la liberación de estas sustancias importantes para la digestión desde las células parietales. La liberación de sustancias en general desde la pared del estómago, no solamente de las parietales, se da mediante tres fases bien identificadas. Estas fases se llaman cefálica, gástrica e intestinal. Una tiene que ver la cefálica con que modificamos la manera de secretar en el estómago tras ver u oler algunos alimentos, e incluso oír y recordar algunos alimentos, ¿sí? Y generalmente pues llegará una señal hacia nuestro sistema nervioso central y de ahí se dará algo que propicie un incremento de la secreción gástrica. Después en el estómago pues también al hallar que cae ahí un alimento que ingresa al estómago, generalmente se incrementan las concentraciones de todos los elementos que están hacia la luz del estómago. Y después, en la fase intestinal, ocurre un proceso en la que en la fase temprana de vaciamiento generalmente se estimula la secreción en el estómago, pero pronto se dan también algunos mecanismos de contrarregulación que van a inhibir la secreción
en el estómago, ¿sí? Entonces, colectivamente, dice, hormonas entéricas y enterogástricas regulan la secreción y la motilidad. Aquí vamos a verlo un poquito más a detalle y involucrando específicamente algunos elementos. Fíjense, en la fase cefálica, entonces, a través del vago y por lo tanto de acetilcolina, ¿vale? Vamos a tener los efectos. Entonces aquí está ACH, acetilcolina. Sí, después en la fase gástrica, por medio de reflejos nerviosos, secretores y locales, se da una estimulación importante para la secreción de gastrina e histamina que incrementarán la secreción también hacia la luz del estómago. Y después en el vaciamiento, les decía, en la etapa temprana de vaciamiento hacia el intestino, también muchas veces se propicia la liberación de gastrina y también de colecistocinina, que pueden tener efectos que incrementen la secreción de hacia la luz. Finalmente, entonces tenemos que decir que no solamente tenemos que analizar los eventos estimulantes de la secreción en la fase cefálica, el nervio vago con acetilcolina, en la fase gástrica, el vago y las células G con la gastrina, y el vago pues con la acetilcolina, y algunos eventos locales que también incrementarán la secreción y los efectos de la histamina. ¿Sí? Y no también en la fase, perdón, intestinal, una secreción todavía, sobre todo en la etapa temprana, que libera gastrina, sino que también tenemos que tener en mente que hay eventos inhibitorios que van a propiciar, además de la formación de moco y liberación de bicarbonato, la protección de la mucosa. Entonces sabemos que desde la fase cefálica también podemos tener algunos eventos en la corteza cerebral que limiten la secreción en el estómago, sobre todo pues si pasa un rato y no tenemos algo que va a llegar a nuestro estómago y va a hacer que pudiéramos lesionar nuestra mucosa, ¿sí? Entonces también ya dentro del estómago, si hay algo que en la fase gástrica lleve a que haya un pH menor, ¿sí? Podemos limitar la secreción de las células G y a través de algunos mecanismos del sistema nervioso autónomo podemos modular la excesiva acidez. Y después en la fase intestinal, incluso la distensión, dice, de la cámara gástrica y de las regiones intestinales con las que está conectadas, así como la presencia de algunas otras sustancias, pueden llevar a cabo reflejos como el que mencionamos, el enterogástrico, o la liberación de diferentes hormonas que, además de la somatostatina que ya mencionamos, puedan inhibir esta secreción estomacal a fin de contener la acción sobre las paredes y solamente limitarla eficientemente a la masa que está dentro del estómago. Y pues espero que les hayan quedado claro algunos tópicos básicos de la fisiología estomacal que abordamos en esta presentación. Nos vemos en el siguiente.